una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal no Heidi, Vidal no es nada original. Imágenes y frases y algunas otras definiciones de las últimas horas. ¿Sabe quién va a estar en la tapa del anuario de La Nación? Paréntesis. La Nación, que dicen que es el órgano del poder. Ya vamos a preguntarnos qué es el poder y si La Nación, que en Córdoba es leída por no menos de 50 o 60 personas en total, es realmente el órgano del poder. Tiene un canal de televisión que hizo un esfuerzo terrible para deteriorar completamente las chances electorales del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y le salió como el culo, porque el Frente de Todos sacó la misma cantidad de diputados que Juntos por el Cambio. Y si duraba una semana más, el proceso electoral terminaba ganando las elecciones. Es decir, que hay un fracaso de ese grupo de comunicadores. Dije imágenes y frases. ¿Quién está en la tapa del anuario? ¿Quién puede estar en la tapa del anuario de la revista del Poder o del diario del Poder? Para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿sabe lo que hicieron con toda inteligencia? Y rodeado con símbolos patrios, etc. Leonel Scaloni, dice el director técnico menos pensado, que le dio la mayor alegría a la República Argentina o a los argentinos. Esa es la figura de la tapa del anuario de La Nación. Una frase dije, o varias, hay muchas definiciones. Podría rescatar alguna de las que dijo Macri en Chile, refiriéndose a la causa en la que se le atribuye espionaje. ¿Un presidente puede estar incurso en espionaje? También es una buena pregunta para hacérsela. Una frase. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, estuvo viéndola a Cristina. ¿Sabe lo que dijo cuando salió? Hay Cristina para rato. Mire, no he tocado nada de Córdoba, porque podría decir que una de las mayores alegrías, si de algún modo se lo puede llamar, del gobernador de Córdoba es anunciar que Córdoba va a tener una temporada veraniega extraordinaria. Fíjese la rapidez con la que alguien se adecua a las nuevas circunstancias históricas que se le presentan. Pero también hay elecciones en un gremio muy importante en Córdoba, que siempre está, algunos sectores de ese gremio, al frente de las luchas sociales, sindicales y políticas. El gremio de los judiciales. Irina Santisteban fue secretaria general del gremio y ahora se presenta nuevamente para ser otra vez secretaria general del gremio de los judiciales. Por ser la única mujer en el programa y por ser la única que está en un proceso electoral y ser la única candidata, le voy a dar la palabra a ella. Las chances de ustedes en ese gremio que parece muy burgués. Sí, a algunos les gusta llamarnos trabajadores de cuello duro, porque bueno, no, ahora generalmente el trabajador judicial o iba de saco y corbata, entonces, pero somos trabajadores y trabajadoras y tenemos las mismas problemáticas con nuestras características que tiene el resto de la clase trabajadora, las mismas preocupaciones que son el salario, las condiciones de trabajo, la falta, por ejemplo, de un convenio colectivo, que es nuestra principal bandera como Agrupación Judiciales Unidos, que hoy estamos disputando la conducción del gremio. Yo fui la secretaria general hasta el año 2014 y bueno, en este momento, junto con mis compañeros y compañeras de lista, estamos bregando, trabajando mucho, con mucho esfuerzo y recorriendo la provincia para que nuestros compañeros y compañeras judiciales opten por un cambio, porque desde hace 7 años, desde que dejamos el gremio, eso que usted dice de que los y las judiciales estábamos al frente de un proceso de luchas, la verdad que se vino muy abajo. Pues son oficialistas en Córdoba, en la actual conducción. Así es. Oficialistas del oficialismo de Córdoba. Así es. De la isla. Así es.
Creemos que es una conducción gremial que no da las peleas necesarias para que sus bases, que somos nosotros y nosotras, tengamos un salario digno, que nos paguen porque tenemos deuda salarial, que tengamos, como decía recién, un convenio colectivo de trabajo, porque, por ejemplo, el sector de los trabajadores formales y sindicalizados tienen o un estatuto, como tienen, por ejemplo, el sector de los docentes, o un convenio colectivo. En cambio, los y las judiciales tenemos las acordadas del Tribunal Superior de Justicia. Todo nuestro régimen laboral es regido por acordadas que dicta unilateralmente nuestra patronal, que es el Tribunal Superior de Justicia, sin participación del gremio. La historia de la producción televisiva de Córdoba pasa por Jorge Zapata. Gracias. Dije sobre el anuario de la Nación con la figura de Lionel Scaloni como una síntesis de lo que la Argentina ha logrado, pero al mismo tiempo y simultáneamente el fracaso de la conducción y de la realización y de la ejecución de lo que hace, a mi entender, la Nación Más. Pero usted tiene para decir sobre el mundo del periodismo en Córdoba, en Buenos Aires, la producción, etcétera. Sí, la televisión, doctor, en Córdoba deja mucho que desear. Por un lado, se viene arrastrando desde hace décadas con un pecado original. El pecado original es que para producir televisión en Córdoba hay que pagar, no cobrar. Los trabajadores cobran su salario, los productores de televisión no solo que no cobramos, sino que además tenemos que pagar los espacios. Ese es un pecado original que viene de arrastre de la historia de la televisión de Córdoba y que va llevando paulatinamente a una degradación a la que hemos llegado en este punto. Hoy la televisión de Córdoba, la producción local, creo que está pasando por uno de sus peores momentos. No hay una evolución tecnológica, no hay una evolución artística, no hay una evolución de recursos humanos y mucho menos de contenidos. Y por el contrario, hay un proceso de retroceso realmente muy alarmante. Y la culpa no es de la televisión, la culpa es de los gobernadores de Córdoba. Desde la época de la democracia, en la cual yo me reintegro a la actividad televisiva, fui a hablar con el gobernador Angelós y le dije, gobernador, hay que recuperar el cumplimiento primero de las leyes respecto de los medios audiovisuales, entre ellos la televisión, para evitar que haya una penetración porteña como la que se ha llegado ahora. Respuesta del doctor Angelós, es preferible, Zapatita, así me decía el gobernador, era más joven yo en esa época, aunque me lo dijo en broma, es preferible que en el interior de la provincia no vean mucho la televisión de Córdoba, así la pasamos mejor. Después vinieron los sucesivos gobernadores, no dejé de visitar a ninguno de los gobernadores hasta el día de hoy para plantearle lo mismo. ¿Por qué no se exigía el cumplimiento de la ley? Y la ley es que los canales de televisión deben ser licitados. Entonces yo le pregunto a todos los que están acá y a los televidentes, ¿conocen algún canal de televisión que haya sido licitado desde la democracia para acá? No, ninguno. Todos los canales, doctora Irabedian, y televidentes de la República Argentina están desde la época de la dictadura. Ninguno fue licitado, todos son ilegales. De la democracia para acá no se hizo absolutamente nada en materia de regularizar y cumplir con la ley de radiodifusión, que obliga a que los canales... Porque, a ver, el dueño de un canal de televisión es dueño ¿de qué? ¿De una cámara, de una luz, de una mesa, de un vaso de agua? Nada más. El espacio por el cual circula es una concesión, es una frecuencia. Y esa frecuencia es del pueblo. Por lo tanto, el pueblo, a través del Estado que elige, dispone su concesión. Y esa concesión se da por concurso. Y para ese concurso existe una ley que exige antecedentes, exige idoneidad, exige incluso hasta recursos para poder llevar adelante el proyecto y exige una serie de valores que no solo que no se cumplen en ninguno de los casos, sino que además ni siquiera se hicieron los concursos. El primero que intentó hacerlo fue Alfonsín. La primera cachetada que dieron a Alfonsín de los grupos de poder se borró del tema. Después vino Menem. Anunció 114 licitaciones cuando asumió Menem. No hizo ni una.
Y después siguieron todos los demás. Bueno, vino la ley de medios con la cual yo no compartía el proyecto ideológico de la ley de medios. Tanta razón tenía yo en no compartir que estuvo 5 años en vigencia y fracasó. ¿Me explico? Entonces, la televisión, doctor, está pasando en el interior del país y en Córdoba específicamente por una gran vergüenza. Vamos a ver Luis Berezovsky, que tiene una larga historia en los medios. No en la televisión. No, en los medios, en la psicología, en el periodismo. Y es activo en el pronunciamiento de posturas que tiene, que son siempre categóricas, porque nunca lo escucho hablar en medios tonos. No. Cuando yo dije porque usted en algún momento, en algún otro programa, expresó su, no digo admiración, su adhesión a Macri. Sí. Un presidente de la República, y este es Macri, es susceptible de ser considerado por conocer secretos del Estado como que practica el espionaje. Bueno, doctor, usted sabe que todos somos inocentes hasta se pruebe lo contrario. Yo creo que este es un gran montaje porque ¿qué tendría que espiar a los familiares del submarino Ara San Juan? Y por otra parte dan por sentado, suponen, que él lo debiera saber porque era presidente de la nación. Pero la Casa Militar, si usted quiere la AFI, tenían obligación de saber qué iba a pasar en un lugar a donde iba a ir el presidente o qué iba a pasar en un lugar a donde el presidente recibía a determinadas personas. Yo sinceramente creo que esta es un montaje que va a terminar con una absolución como el anterior, cuando lo acusaban de espiarlo al cuñado, a una víctima de la AMIA. Él ingresó al Poder Ejecutivo en el 2015 teniendo una causa de espionaje. Sí, de la que Cristina después entró terminó, como vicepresidenta de la que terminó bien. Con pedido de prisión, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Sí, este país tiene esta particularidad. Dos expresidentes, porque Cristina lo tiene No, como y si quiere lo presidente. llevamos a Menem. De la Rúa también estuvo Terminó procesado. condenado Menem sin cumplir la condena porque se murió. Pero también porque antes tuvo porque era senador, tuvo inmunidad. Efectivamente, eso fue más el transcurso del tiempo y la falta de pronunciamiento lo que permitió que finalmente no cumpliera. Y algunas de las Y causas además creo no que le iba a terminar prescribieron, por ¿no? cumplir por la edad. Al final, Sí. al final de la historia, no es como con las figuras emblemáticas del nazismo, que aunque tengan 95 años, si son condenados van a la cárcel. Sí, sí. Hay una diferencia, ¿no? ¿Eso aspiraría usted que sea así? No. A ver, ¿por qué no me dice por En qué el no? caso del nazismo, sí, claro. En el caso de la dictadura militar también. Pero no en estos casos. Me parece que la ley es clara, ¿no? Hay prisión domiciliaria a partir de determinada edad. 70, pero con enfermedades. Pero edad Desde también. los 70 años en adelante, pero con algunas enfermedades. ¿No por edad solamente? No por la edad solamente. Hay algunos que han estado más tiempo. Hay algunos yo creo que incluso ninguno han va a estar preso, condenados ninguno. a prisión perpetua y están en prisión domiciliaria. Y no tienen nada. Sí, hay otros que están libres o con libertad condicional. Están todos libres ahora, ¿no? Algunos siguen presos, como Milagro Sala, por ejemplo. Esta es una situación completamente diferente. En Córdoba, salvo Sergio Ortiz del Partido de la Liberación, que continuamente lo pondera a Salas. Yo Obviamente, no estoy y ponderando, requiere la la estoy libertad. diciendo que está presa por un montón de causas que le han armado y que en estos momentos se están haciendo, por ejemplo, un montón de actividades en Buenos Aires y también en el propio Jujuy, denunciando la persecución que se sufre en la provincia de Jujuy bajo el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? ¿Cuál es la lectura que usted hace, Berezovsky, de que terminado el proceso electoral, por ejemplo, en el bloque radical de diputados de la Nación, al margen de la coalición Junto por el Cambio, el bloque radical le da por mayoría los votos a Negri, que pierde las elecciones en Córdoba? Y se produce una especie de cisma, o está a punto de producirse. Sí, son papelones, son papelones, pero yo creo que los que eligen son los diputados. O sea, el bloque elige por mayoría quién va a ser su
su conducción, más allá de cómo le haya ido en las elecciones, ¿no? Es decir, no deben respetar los pronunciamientos populares. Pero, ¿y si cada diputado tiene derecho a votar como le parece, como quiere? Así lo han hecho ahora. Y claro. Ha obtenido a mí 27 me parece votos. justo. Porque acá hay, saliéndonos de lo legal, ¿no es cierto? Hay un hecho... No lo planteo en términos legales. Yo En sí, términos porque de a mí me parece representatividad. que es lo que corresponde, que el bloque vote, más allá de cómo fueron las elecciones. Pero hay otra cosa, es que Negri cumplió un rol realmente destacado como presidente del interbloque y tiene experiencia, tiene mucha experiencia, cosa que otros que le disputan no la tienen. Y aparte representa al interior, y los que quieren que vaya... Son de la capital. Es Capital Capital Federal, sí. Pero yo creo que los diputados votan como vota el gremio de judiciales, es decir, yo no voto en el gremio de judiciales. El pueblo votó, eligió diputados, no eligió presidente bloque. Después el bloque elige. ¿Y cuál es la visión de Guillermo Barr, que desde hace años ha estado con todos los animadores televisivos habidos y por haber, incluido el que habla, pero no como animador televisivo? Bueno, un showman de la televisión, Carlos. Con respecto a cuál tema. Es un tema... Con respecto a la tele o la política. Estamos discutiendo el tema de la representatividad política. Bueno, con respecto a... Que es lo último que le lo de pregunté a Macri, Berezoski. Sí, con respecto... Están sobradas. A Macri le gustaba espiar siempre. Siempre espió Mauricio Macri. Era su deporte Perdón, favorito. esa afirmación que usted hace, le No está gustaba probado espiar siempre. ¿De dónde la saca? No, de hecho yo también trabajo en Buenos Aires, trabajo con Tomás Méndez en bueno. ADN y hemos hecho investigaciones y hay muchas pruebas sobradas de cómo Mauricio Macri espiaba. Solamente en la cárcel, cómo había montado todo un operativo en la cárcel con cableados, todo donde se ponía y escuchaba las comunicaciones Lo dice privadas. Tomás Méndez. No, lo dice la causa judicial. Fue absuelto. ¿De cuál? De la causa que tenía anteriormente por No, supuesto todavía está en espionaje. proceso. ¿No? Y además, la que está ahora, la que se avanzó, que a lo mejor es la más tonta de todas, como decís vos, está también mostrada porque hay fotografía, hay denuncias de los familiares. ¿Fotografía de él? No, fotografía de cómo gente de la AFI ¿Y qué tiene que ver espiaba. No es normal eso. ¿Pero qué tiene que ver él? Y si él es el presidente, él es Bueno, el pero dueño, él no el tiene jefe de la obligación de AFI. saber todo lo que Aparte ocurre. está su secretario privado, hay un montón. Va. O sea, por muchas menos cosas, y sin pruebas, el macrismo condenó a Cristina El o al macrismo cualquier no, los kirchnerista. jueces. Sí, no, la justicia también es macrista. Ah, sí, Sí. ¿y por qué ahora, Y ahora- Cristina fue ahora el absuelta? macrismo ¿Usted está tuvo hablando algún del lawfare. cliente que lo Ahora el absolvieron que macrismo fuera a sale a hablar juicio? del lawfare judicial. Y que lo absolvieran Ahora el macrismo sin sale a iniciar hablar el de un juicio. montaje, de una operación que antes no existía. Vamos a hacerla La justicia- simple. Sí. Trabaja acá Tomás Méndez. ¿Y cuál es el problema? Ya está. Para mí está todo dicho. ¿Qué es? Y pues, si ya se sabe lo que es Tomás Méndez. Tuvo también ¿Dónde muchas trabajó? acusaciones. Vos trabajaste con Mario Pereira. Sí, claro. Y también sabemos quién es Mario Pereira y lo que No, representó yo- Mario yo Pereira lo que en sé de Mario Córdoba. Pereira es que es un gran ¿Cómo es la comunicador. licencia de Cadena 3? ¿Cómo le consiguió? ¿Cómo? La licencia de Cadena 3. No, yo no entiendo esas cosas. Ah, ¿entendés? A Sí las que sé te cómo conviene manejó la entender, las radio. que no te convienen no Y sí entender. sé, porque yo lo conozco desde el año 69, que es un gran, Sí, yo también fue conozco, un gran comunicador. y conozco el daño que le ha hecho a esta sociedad Córdoba, que le ha hecho Mario Pereira, y cómo construyó la radio con la plata ¿Y de todos por los qué le hizo cordobeses. daño a la Y sociedad? sí, claro. Y le hizo daño a la sociedad cuando invitó al genocida general Menéndez a su primer programa de televisión en el año 89. Había un productor, había un dueño. Reivindicó mucho. Sí, pero él le decía mi general, al asesino de la perla. La fiesta- Bueno, yo puedo no coincidir en eso con Mario Pereira, por supuesto. Pero no es cualquier cosa. Uno No, puede no coincidir en claro. cosas pequeñas, pero esto fue una cosa grave. Pero yo estoy hablando de él como comunicador y como hacedor de medios. Yo Y no hacedor soy de los que y creen... hacedor de opinión pública. No, siempre, no, siempre eso es opinando. subestimar a la opinión No, pública, creer no. que los medios forman a la opinión pública. Entonces, ¿por qué, Influyen, ¿por qué ganó el muchísimo. macrismo en el 2019 si Mario Pereira tenía tanta influencia y es un medio Mario nacional? Pereira también hablaba que no existía la pandemia, que no existía el coronavirus. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, y lamentablemente lo pagó con su vida. Y bueno, y entonces... Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estuve un año y medio encerrado. Y el doctor y no sé- Zapata sabe no porque sé me invitaron y no vine. Hablaste de Tomás Méndez, para el cual trabajo, y me corresponde también. ¿Qué acusación Pero sí, tenés? pero ¿Qué hay? muchísimas acusaciones de, ¿Cuál? de No- los no sé. espionajes, Si de querés te traigo para de otro los programa. chantajes, ¿Chantajes? pero de las mentiras.
Es más, lo sacaron de un canal por escrachar a determinada persona. Yo creo que a Córdoba no va a poder volver nunca más, pero bueno, no está para defenderse, así que ¿para qué vamos a hablar? Cuando esté él, no, bueno, hablamos pero ¿cuáles personalmente. chantajes? Pero de todas maneras, ¿Cuáles mentiras? de todas maneras, Sí, pero no si me lo dice responde. Tomás Méndez, que No es un me- opositor a Macri sabido, ¿Y quién era entonces, ese? bueno, Ustedes le llaman ¿por qué le voy a opositor a un creer? periodista a un periodista que critica a Macri opositor y Alfredo Leuco, Pablo Rossi, Sí, que trabajó en Cadena 3, ¿qué son? Sí, no. Defendieron el modelo macrista. No me gusta. De hecho, hoy trabajan en un medio porque recordemos, Mauricio gusta. Macri es dueño de un canal de televisión Sí, tampoco de la lo sé si Nación es Más. cierto eso. ¿Ah? Tampoco lo sé si es No, cierto. si lo dijo hasta el propio Lanata, ¿tampoco le cree porque lo dice Lanata? No me gusta la nata. ¿Quién te gusta? Vos sabés que no estoy viendo televisión hace Bueno, de bastante radio. tiempo. ¿Qué periodista de radio te gusta? Sí, No, pero y tampoco me, escucho me radio. permito interrumpir Sí. el interesante debate entre los colegas. Estoy medio cansado yo, como productor de televisión, que se hable de la televisión porteña. No me interesa la televisión porteña. ¿Por qué no se habla de Córdoba? ¿Por qué no se habla de que Córdoba tiene el peor periodismo del mundo? Córdoba tiene el peor periodismo del mundo. Acá no se investiga nada, absolutamente nada. Ni en los medios gráficos, ni radiales, ni televisivos. ¿Por qué no se habla de los contenidos, incluso hasta de los noticieros de Córdoba? Hoy hasta los noticieros de Córdoba se han convertido en programas de entretenimiento. No hay contenido ni siquiera periodístico. ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación de Córdoba que tenemos que ocuparnos de los medios de Buenos Aires? Pero siempre fue así, Jorge, vos sabés. No debe ser así, y es porque el colonialismo quisiste mental cambiarlo, yo recuerdo que lo colonialismo quisiste mental, cambiar. Luis, que tenemos acá en Córdoba. Y ese fue un cambio que hizo Mario en la radio. Fue un medio que desde el interior salió a todo el país, que fue lo que vos quisiste hacer en televisión. Por eso yo hace mucho que no veo ni televisión ni escucho radio, porque estos tienen puesta una camiseta, estos otros tienen puesta la otra. Entonces yo no le puedo creer a ninguno, porque están todos embanderados. Yo tengo mi propia opinión, Por eso digo, él me dice, no te gusta ninguno, y puede no gustarme ninguno. Puede no gustarme ninguno. El Esto movimiento porque están sin- de este lado y esto porque están del otro. El movimiento sindical de Córdoba está aislado de los nucleamientos de orden nacional. Y el movimiento, Tiene ciertas características que me parecen muy provinciales. sí, Y convengamos que mucha influencia de la Casa de Gobierno. hay distintos nucleamientos. Tenemos la CGT Regional Córdoba, que tiene una clara orientación. Perdón, porque afín- no solamente voy a hablar de medio, tengo que hablar de la cuestión sindical, Por que supuesto. tiene mucha importancia. Tenemos una CGT que está dirigida por un legislador oficialista que va por su tercer mandato, que es José Pién. Pero no todos en esa CGT comparten esa visión. Tenemos otros nucleamientos que, por ejemplo, están... En esa misma CGT, En esa misma CGT tenemos compañeras y compañeros que están en otros agrupamientos sindicales, pero lo que sí vemos en general en Córdoba es que la central obrera, que es la mayoritaria, no está hoy a la altura de las circunstancias, porque vemos que hay montones de problemas, reclamos salariales, reclamos por falta de trabajo, reclamos por despidos, reclamos sociales de los sectores sociales, de las organizaciones sociales, que también, por más que no sean el movimiento obrero, tienen que ser atendidos por las centrales y que no tienen ese acompañamiento. Por eso nuestra propuesta como lista, si llegamos a ganar el gremio de judiciales, que esa es nuestra aspiración el próximo viernes, creemos que el movimiento sindical de Córdoba tiene que hacer honor a su historia. Nosotros venimos de una historia en el movimiento sindical que es gloriosa. Tuvimos líderes como Agustín Tosco, como Atilio López, como René Salamanca, y resulta que hoy vemos una ausencia total. Los trabajadores y las trabajadoras están como huérfanos de una dirigencia que los defienda frente a las arbitrariedades de sus patronales, sean del sector público o sean del sector privado. O cooptado por el gobierno, como Luis También. Fuerza. El gremio Luis Fuerza está cooptado por el gobierno de Córdoba. Sin embargo, el gremio de Luz y Fuerza ha estado en la calle peleando por el convenio colectivo. Convenio colectivo que quiere violar el propio gobierno. Yo en ese sentido no igualo al gremio de Luz y Fuerza, como no igualo al gremio de municipales, como no igualo al gremio de los trabajadores y trabajadoras gráficos, por ejemplo. Me parece que son diferentes, a pesar de que están adentro de la CGT, pero Yo no quiero esos sacar dirigentes son diferentes. No lo quiero sacar a Zapata de la cuestión que, además de todas otras que domina, pues domina mucho, Sí.
pero parece ceñirse estrictamente a la cuestión de los medios. Entonces se tiene una visión parcializada de la personalidad de Zapata, que abarca prácticamente 50 años de la historia de Córdoba con el micrófono de los LGBT desde el comienzo. Quería referirme a Irina, porque me trajo inmediatamente a la memoria mis comienzos en el periodismo como movilero y las noches y madrugadas y noches enteras sin dormir que he pasado como movilero cubriendo las reuniones de la CGT. En esa época había incluso un periodo de clandestinidad, entonces nos convocaban en una pizzería frente ahí en diagonal hacia la CGT y de ahí empezábamos distintos movimientos hasta que terminábamos haciendo la cobertura periodística de las reuniones de la CGT que normalmente se hacían en distintos lugares porque los perseguía la policía, etc. Los líderes que acaba de mencionar Irina, y esa época de lucha del sindicalismo, a las 5 o 6 de la mañana empezaba a reflejarse en la radio y en los medios. Hoy es inimaginable que en una radio o en un canal de televisión se comience con las noticias de la mañana con alguna noticia sindical o que se reunieron en la CGT. Es más, no tengo idea ni siquiera quiénes están en la CGT, no tengo idea ni siquiera si existe la CGT en Córdoba, no tengo idea ni siquiera si se reúne la CGT de Córdoba. Durante algunos años, cuando Perdón, Irina, ¿será así? ¿O será que los medios de Córdoba les interesan los moyanos, los DAI, todo Jorge, lo que tenga que ver con lo porteño? Le quería contestar si existe la CGT, si se reúne. Y no lo sé, yo no estoy ahora en el gremio, pero Entonces va a coincidir con él. nuestro secretario general forma parte de la CGT ¿Es una regional CGT Córdoba. fantasma? Creo que hay varias CGT, ¿no? Y hay otra CGT, está la CGT Rodríguez Peña, está la CTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Las Trabajadores. 62 organizaciones peronistas también están. Sí, pero ellas creo que forman parte de la CGT Regional Córdoba. Lo que yo quería decirle es que cuando yo fui secretaria general del gremio de los judiciales, hubo meses enteros cuando nosotros luchábamos, por ejemplo, por tener el mismo aumento que tenían jueces y magistrados, que tenían aumentos muy, muy superiores a los que teníamos los empleados y empleadas. Muchas veces las radios comenzaban su noticiero hablando del conflicto de los judiciales porque estuvimos meses en conflicto, tomamos el Salón de los Pasos Perdidos, hicimos paros de muchos días. Parece que no le fue muy bien con esas luchas porque hoy un juez gana $1,5 más o menos, ¿no? No, un juez de primera instancia no cobra eso, pero no lo quiero defender, pero me gustan decir las cosas como son. Sí nos fue bien en el sentido que conseguimos el mismo aumento. ¿1 millón? No ganan 1 millón, ganan la mitad de eso. Yo no tengo el dato preciso, pero calculo que debe ser por la mitad o quizás menos. Pero a lo que voy es que nosotros sí obtuvimos, a partir de eso, la misma pauta que fija la Corte Suprema y que se refleja, por ejemplo, en el Poder Judicial de Córdoba. Y para nosotros fue un logro eso. Quiere decir que esa época era de muchos riesgos para la actividad periodística. Totalmente. No solo riesgo, por empezar, laboral, sino también riesgo de vida. Había efectivamente el riesgo de vida. No había la más mínima seguridad para el ejercicio de la tarea, pero no había seguridad para los ciudadanos comunes, obviamente. Me voy a ir al corte preguntándole a Guillermo si realmente hoy ustedes en la actividad de reflejar la realidad tienen impedimentos, condicionamientos, restricciones, prohibiciones. Qué pregunta, ¿eh? Sí, yo pienso que sí, no tengo miedo en decirlo. A veces la autocensura y a veces es muy común que si uno de nosotros cubre ¿La autocensura algo... es por cobardía, por conveniencia, por especulación? ¿Por qué? ¿Y en los tiempos? Lo dejo para que piensen mientras nos vamos al corte, porque ese es un tema crucial de quien trabaja. No sé si le estaba diciendo algo. Sí, yo quiero subrayarle para el cierre, doctor. Sí. En los tiempos actuales, en los medios de comunicación, en la época de la dictadura había una patrulla ideológica. En los tiempos actuales, en los medios de comunicación, hay patrullas de negocios. Brutal. Unos minutos volvemos. No a los malos de antes. Pensó que yo comencé hablando de la cuestión del poder. Comencé hablando de una portada de una revista del anuario. Y sí, efectivamente ese era el símbolo, quienes lo emiten a este producto,
los dueños del poder en Argentina, etcétera. No le voy a preguntar a usted quiénes son los dueños del poder. Pero el poder, ¿este país se ha convertido en un país unitario o alguna vez dejó de serlo o alguna vez fue federal? No, yo creo que nunca fue federal. Nunca fue federal. No, para mí no, yo coincido con Jorge. Si hablamos de los medios, siempre hemos estado pendientes de lo que pasaba en el Obelisco, quizás antes más que ahora. Pero él peleaba siempre por una cosa local. Él, claro, sí, pero en general, digamos, uno estaba pendiente de lo que pasaba en Buenos Aires y sabía muy poco de lo que pasaba a la vuelta. Ahora, con respecto a su editorial... No, los editoriales no eran simplemente unas frases e imágenes. No era toma de posición, no fue. Quiero hacer una corrección. No, si hubo un empate en la provincia de Buenos Aires, lo hubo en el Chaco, en Tucumán, porque sacaron la misma cantidad de legisladores. La oposición ganó en el país. No, descontó votos el Frente de Todos. Sí, bueno, regalando heladera, lavarropa, ese tipo de 15 diputados cada uno. Pero ganó. O sea, se gana por un voto y ganó por un voto. Está bien, no, yo discuto eso. Yo y el peronismo sacó el porcentaje. No soy Tolosa Paz, no. Sacó el porcentaje más bajo de su historia. 32 y pico, el porcentaje más bajo de la historia del peronismo. No, yo no discuto eso. Digo 8%. Que una semana más la prédica, por ejemplo, de La Nación ¿Prédica pero no, es que eso demuestra que lo que yo digo. Yo creo que la prensa no tiene influencia en la sociedad, no forma opinión. Yo lo veo a Neustadt desde que empezó. Jamás estuve de acuerdo con Neustadt ni jamás voté como decía Neustadt. Yo y nadie, porque Neustadt apoyaba al Sogaray siempre salía último. Y Menem fue un tiro por la culata porque él apoyaba a Angelos y Menem hizo lo que... Fue al revés, Menem hizo lo que Neustadt predicaba, por eso se puso del lado de Menem, pero él tiraba en contra de Menem y ganó Menem. Yo subestimaría a la gente si pensara que un simple comunicador puede formar opinión, puede cambiar la opinión o el voto de la gente. No habría esa alternancia de 12 años de kirchnerismo, 4 años de macrismo, 5 años y medio de radicalismo cuando el peronismo siempre había ganado. Y para ustedes, los trabajadores que están en la cocina ahí de la producción de los acontecimientos, etcétera, ¿quieren incidir, Guillermo, en la opinión pública, hacerla tomar posiciones acorde con lo que ustedes piensan? Sí, eso que hablan sí, de que... perdón, ¿quieren hacer eso? El periodista siempre quiere modificar o incidir en la realidad, al menos ¿Quiere modificar la realidad? No modificar. A ver, Carlos, depende de qué me preguntas. Si queremos mostrar un hecho, no lo podemos modificar. Al margen de mostrar un direccionamiento. Y a mí me gustaría que Córdoba no fuera tan conservadora. A mí me gustaría que Córdoba fuera más progre. Me encantaría que Córdoba le guste lo diverso. Córdoba es monótona, es monocromática. Y en eso sí creo que son responsables los medios. ¿Qué es lo que te hace caracterizar a Córdoba? Pues yo lo digo siempre. Sí. Qué retardataria, qué conservadora, qué retrógrado, qué clerical. Y ahí creo que los medios sí son responsables de eso. Y sin hablar de culpa de algunos comunicadores, pero sí los medios de comunicación son responsables. Había un medio de comunicación, los CCRT... ¿Pero no era el electorado también así? Hay coincidencia entre un electorado y los medios, pero influyen. Cuando hay un medio de comunicación que quiere ser un poco más progre, primero los otros medios lo salen a destruir. Y la gente le mete el tilde. Yo nunca escuché que a Mario Pereira le digan que era macrista. Sí he escuchado periodistas de la SRT que le decían kirchneristas. El periodista acá. Él conoció bien la etapa de Mario Pereira. Yo nunca he coincidido ideológicamente con Mario Pereira, además yo lo veía 2 veces por año. Pero él siempre decía que era macrista, él nunca ocultó su ideología. Pero así todo, puede ser que, pero nunca se lo etiquetaba, la sociedad no lo etiquetó. En cambio, a los periodistas kirchneristas o que apoyaban un gobierno más progre, ahí nomás le ponían el sello acá en la frente. Porque depende de quién lo vea. ¿Vos creés que La Nación más lo ven los kirchneristas? No. Los kirchneristas ven C5N, cada uno ve lo que le parece. Entonces, ¿cómo te van a cambiar la opinión? Lo que pasa es que hay una confusión. Como vos sos macrista y ves La Nación más, creen que La Nación más te hace macrista. Yo no voy a Buenos Aires. Vamos a Córdoba. Quedémonos en Córdoba. Vamos a Córdoba. En Córdoba no hay tanta claridad. ¿Quién le hizo campaña para que fuera Macri? Pero una vez que complete, sí. ¿No hay tanta claridad, dijo?
¿En qué? En Córdoba no hay tanta claridad ideológica, que un medio es de acá y el otro de allá, como Buenos Aires, que ¿Que está son la televisión pluralistas? pública, C5N, ¿cómo? ¿Son pluralistas los medios? ¿O pluralistas o...? ¿O no están encolumnados? Claro, quizá por lo que dice Jorge, ¿no? Están más bien manejados por la patrulla comercial. Hoy. Y por la pauta publicitaria oficial. Exactamente. A ver, este es el tema crucial. La pauta publicitaria oficial. Y las empresas periodísticas, hoy la televisión, los medios de comunicación están débiles. Están debilitados por la pandemia, por la crisis que han tenido frente a las redes sociales, a las plataformas digitales. Y yo creo que una empresa periodística, los dueños de las empresas periodísticas, los dueños de las empresas de comunicación tienen que ser periodistas, no empresarios. Eso es fundamental. ¿Ustedes advierten, Guillermo, con el equipo donde trabajan, que las redes tienen más influencia que ustedes? No, las redes, muchos quisieron matar la televisión y las redes sociales. Algunos dicen que hay un resurgimiento de la televisión Hay un actualmente. resurgimiento actualmente, sí. Lo saben mejor. El que más Yo sabe le voy a de ranking preguntar a en Córdoba Jorge es eso. acá. Yo le voy a preguntar eso. La televisión abierta se ve más. Se ve más y se han aumentado los ratings. En los últimos 10 años, el rating de la televisión de Córdoba aumentó un 50%. Al día de hoy, el rating de la televisión de Córdoba aumentó un 50%. Por otra parte... ¿Y eso a qué obedece? Obedece que la televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Después hay medios alternativos, las redes, por ejemplo. A mí me hablan de las redes. Vamos a dar un ejemplo. Hoy los jóvenes y todas las entidades están con sus redes, con sus Instagram. ¿Cuántos youtubers hay en la provincia de Córdoba? ¿Sabe cuántos hay? Cerca de 500.000. Entonces, ¿quién corno ve 500.000 videos de 500.000 youtubers? No sé si me explico. Entonces, hay una atomización, ¿no es cierto?, que está buena, pero que no tiene impacto masivo. Por otra parte, todo lo que pasa en las redes, si no llega a la televisión, no pasa. Lo legitima la tele. Tiene que llegar a la televisión. Ahora, cuando no existían las redes, existían o surgían las temáticas de otros efectores, llamémosle, que podía ser un barrio, que podía ser una revista barrial, que podía de otros lados. Hoy, efectivamente, las redes generan, ¿no es cierto?, pero tienen que llegar a la televisión. Si no llegan a la televisión, no pasa nada, ¿no es cierto? Y viceversa, todo lo que pasa en la televisión termina siendo viralizado. Absolutamente todo. No sé si me explico. O sea, a ver, vamos a hablar de algo que detesto. El escandalete de Wanda Nara y ¿quién es? Icardi, Wanda Nara. Juega al fútbol. Sí. Bueno, tuvo que llegar a la televisión. Cuando llega a la televisión se convierte en un negocio de $2 millones. Pero mientras estuvo en las redes, no pasaba nada. Entonces las redes es una gran mentira, es un gran engaño, ¿no es cierto? De hecho, las redes hoy no generan ningún rédito económico, absolutamente ninguno. ¿Usted libra alguna batalla por las redes? Sí, nosotros utilizamos las redes sociales porque, a diferencia de lo que opina ya el amigo, sí tienen, creemos, una gran influencia, y no solamente entre los jóvenes, sino también en general. ¿Está muy entre direccionado a la gente del Poder Judicial? No lo sé. Ustedes. No, yo tengo militancia también en otros sectores, por ejemplo en los barrios. En los barrios la gente utiliza mucho las redes sociales también para distintas comunicaciones. Pero yo, antes de ir a esa pregunta que usted me formulaba recién, quería también, me parece que es muy atinado que lo diga yo, que soy sindicalista, ya que estamos hablando de los medios y de la televisión y demás, que recordemos que los trabajadores y las trabajadoras de prensa en este momento se encuentran en conflicto, porque están reclamando por aumento salarial, porque tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, y las empresas, estas que tienen grandes pautas publicitarias y grandes ingresos, por eso
por ese medio, no quieren acordar en una paritaria aumentos salariales. Entonces, esa televisión de la que tanto hablamos la hacen los trabajadores y las trabajadoras, que no serán los que salen en las cámaras, los grandes periodistas, que para mí sí forman, no estoy menospreciando ni subestimando a la población ni a la opinión pública, pero sí tienen una gran influencia cuando muchos medios de comunicación hegemónicos, monopólicos, repiten una y otra vez las mismas historias, muchas veces las mismas mentiras. Eso tiene un gran impacto sobre la población, y desconocer eso me parece que no es... ¿Cuál es un medio monopólico? Clarín. ¿Y C5N qué es? Yo no estoy defendiendo a C5N, digo, no estoy defendiendo a C5N. Vos me pedís un ejemplo y yo te doy Clarín, que tiene 244 señales. No digo que está solo Clarín, pero tiene mucha fuerza. Berezovsky, monopólico sería que hubiese uno solo, dice él. Sí, pero monopólico significa también que tiene una gran influencia dentro del mercado de lo que son los medios, porque tiene medios gráficos, medios que era lo que trataba de impedir la ley de medios audiovisuales, medios radiales. Entonces forman todo un conglomerado, y fue el propio Lanata, que después trabajó para el medio Clarín, el que en una famosa mapa de los medios iba en aquel momento, que creo que fue a fines de los 90 o principios de los 2000, fue indicando todo lo que tenía en aquel momento Clarín, y ahora tiene mucho más. Y él decía cómo definir su gusto. Pero tiene Radio 10, está Página 12. No estoy defendiendo a C5N. No, yo no digo que lo defiendas. Digo que existen. Sí, también existen, pero son la mucho televisión más pública, que no es pública. Mucho más chicos. Ya nombró con mucha menor influencia. C5N, Página 2. Crónica, todo Buenos Aires. Bueno, Seguimos hablando de Buenos Aires. Yo empecé hablando de los trabajadores en general de prensa, y en Córdoba, a través del CIPREN, están peleando por sus salarios. De televisión, Irina, ¿podemos hablar de los 3 canales de televisión de Córdoba en lugar de hablar de Buenos Aires? Sí, pero yo no empecé a hablar de los canales, fue él el que me preguntó. Yo empecé hablando de los trabajadores y trabajadoras de prensa. No, vos me preguntaste que era un medio monopólico y yo te respondí. Bueno. Pero yo no empecé hablando de Clarín, y no tengo ningún problema en hablar de Clarín. Pero empecé hablando del conflicto que hoy hay en la realidad, y que no es casual que ningún medio de prensa lo refleje, y es que los trabajadores y las trabajadoras de prensa están peleando por salario, que esas mismas empresas que no lo dan a conocer les niegan ese aumento de salario a sus propios trabajadores. Bueno, yo fui locutor, por ejemplo, durante muchos años, me jubilé como locutor, y la SAL, Sociedad Argentina de Locutores, que fundó Juan Carlos Torri en 1943, no existía en Córdoba. No había SAL en Córdoba, o sea que nosotros no podíamos pelear por ningún salario, por ninguna paritaria, porque no teníamos gremio. En el periodo que usted estuvo en LB3, ¿había conflictos salariales, sociales? En LB3, no, yo no los viví. Yo no los viví porque pagaban bien en términos y con todos los recursos, aditamentos legales, o sea, jubilación. ¿Siente haberse jubilado usted? No, para nada. ¿No querría dar su opinión en un medio? No, aparte el horario era complicado también. Pues podía ser otro horario. Sí, Zapata trabaja no tuve oferta. en compañía de la esposa, como sostén en todo. Un gran sostén. Un ejemplo curioso que no debe haber en el país. El productor ejecutivo de televisión trabaja con la esposa. Sí, mi compañera. Trabajan en sentido más que trabajar, sí, yo sé. Es mi compañera y mi sostén, pero quería recordarle a Luis Berezovsky que Luis Berezovsky me dijo, y lo voy a chavar en público, que quería volver a la televisión, pero como conductor. Y vos me dijiste que sí. ¿Tiene condiciones? Para mí está entre los top. Por lo menos entre los 3 top. Ahora entre 2 top. El único que me dio posibilidad de ser conductor era el doctor Gravedia. ¿Ah, sí? ¿También el productor usted? Acá en el programa. Ah, bien. Pero usted me prometió un programa que nunca una ausencia hace muchos años, en el 80 y pico. Estamos a tiempo. Está por comenzar la temporada 2022, Luis Berezovsky. Me ha invitado y he sido panelista de programas de él. Ha sido muy generoso también como usted conmigo. Sí, de todos modos, me parece que hay que reivindicar toda la producción local que tenga amplitud ideológica. Que no haya censuras de ningún tipo, ¿no es cierto? Ni hablar de la autocensura. Claro. Había quedado en eso yo con Guillermo. Sí. La autocensura, entre otras cosas, los condicionamientos.
Sí, lo que ocurre es que hay una nueva generación de periodistas. Vamos a hablar francamente, los periodistas de fuste, de labor interior, han desaparecido. Entonces, ¿dónde están los periodistas de fuste hoy en Córdoba? Respondiendo al debate de Luis y Irina, ¿dónde están los periodistas que generen opinión pública hoy en Córdoba? No hay nadie que influya. No, nadie. Que tenga predicamento. No, absolutamente nadie. En Córdoba, absolutamente nadie. Ustedes quieren llegar a los medios a Córdoba, con el canal, con los programas de Buenos Aires, quieren llegar a Córdoba. O tienen la mira puesta en el orden nacional. Cuando hablabas del programa de Tomás Méndez. Tomás Méndez se tuvo que ir de Córdoba porque el mismo sistema lo expulsó. O sea, de Córdoba no podía seguir trabajando acá. Asumió como concejal y lo llamaron de Buenos Aires. En Buenos Aires le va muy bien, a pesar de que, como decía Luis, el canal C5N lo ha hecho, para mí de manera injusta. No era como... ¿Se puede saber? Porque nunca lo he sabido. ¿Por qué lo echaron? Y Tomás, los taxistas habían organizado como una... Querían preguntarle a Patricia Bullrich. Y C5 mostró a los taxistas mostrando que querían preguntarle. Los mismos sindicatos de taxis en el domicilio de Patricia Bullrich. No, ni tocaron la puerta, nada. Se pararon los taxis al frente donde vivía Patricia Bullrich y C5N mandó el equipo. En realidad mandó... ¿Pero querían pararse frente a ese domicilio para qué? Para preguntarle a Patricia Bullrich que respondiera. ¿Pero qué cosa te iba a preguntar? Pregunta dónde estaba la gente que... pregunta sobre seguridad. ¿Cuando era ministra de Seguridad? Claro, no era ministra, fue ahora... Era el presidente del PRO. Claro, fue en el año pasado. Quería hacerle preguntas y bueno, C5N consideró... En realidad La Nación Más, puso Patricia Bullrich, mandó un mensaje a La Nación Más y dijo que le estaban realizando un scratch organizado por Tomás Méndez. ¿Ustedes tienen alguna relación con algún movimiento sindical fuera de Córdoba? Sí, en los judiciales. Sí. Y sí, la corriente que la lleva usted como candidata a secretaria general el próximo viernes. Sí. Nosotros dentro del gremio pertenecemos a la Federación Judicial Argentina y dentro de la Federación Judicial Argentina, digamos, Córdoba es una más de todas las filiales que la integran. Nosotros como Judiciales Unidos, yo en su momento cuando fui secretaria general del gremio, también fui secretaria de Derechos Humanos de la Federación Judicial Argentina. Así que en este momento, por ejemplo, las reivindicaciones que nosotros llevamos adelante en Córdoba también son obviamente reivindicaciones del resto de los judiciales del país y de la entidad madre que es la Federación Judicial. Por ejemplo, el pedido de convenio colectivo para los judiciales, que somos, como decía recién, el único sector que no lo tenemos. Pero hay una organización nacional, pero hay otras federaciones. Por ejemplo, está la Unión de Empleados que agrupa a los judiciales. Nos quedamos sin discutir el tema del poder, porque comencé con la página inicial del anuario de La Nación, que dice que el órgano de prensa del poder lo es. Se necesita leerlo para saber que el órgano, porque lectores acá no tienen, prácticamente no tienen, Córdoba no tiene. Tendrá algunos hacendados, algunos tipos de sitios y cosas así. No está en proporción la cantidad de audiencia y o lectores en un medio gráfico con detentar los instrumentos del poder. Toda una discusión para otro programa durante el verano seguramente que lo vamos a poder hacer. Hasta la próxima.